contra una familia que me agrada mucho. La Biblia dice que el Espíritu Santo hace testimonio de que es un hijo de Dios. Y es una parte sensible que uno va esculpiendo con el tiempo. Con el tiempo un creyente se vuelve sensible en el Espíritu Santo. Hay una sensibilidad que puede, el olfato espiritual se va perfeccionando y uno puede decir en el olfato que agradable aroma de paz, de mansedumbre, de benignidad, de amor. ¿Me dejo entender? La sensibilidad espiritual que va evolucionando con el tiempo. Y uno se vuelve sensible en el espíritu. Entonces uno puede captar, sentir, ¿no?, la presencia de Dios por los frutos del Santo Espíritu en la iglesia. Entonces me siento contento porque aquí he hallado prácticamente que el espíritu que se mueve en esta iglesia, en este local, concatena con el espíritu. O sea, estamos en una sintonía del Santo Espíritu. Y uno dice, pero se fue de casa. Y cuando se va de casa hay tristeza, ¿verdad? Pero va a seguir con ustedes, de una u otra manera. Agradecer al pastor César por la preciosa oportunidad, pastor Luis, perdón. No, pero también al pastor César Mamani, ¿no? Por medio de él, pues hemos conocido al hermano Luis y también a su hermano César Félix también, ¿no? Que son un clon, son gemelos, ¿no? En sangre y espíritu, prácticamente, muy buenos pastores, muy buenos siervos, sobre todo que son así. Y huelga en el espectro de las directrices y jefaturas pastorales de gente así, recta. Me lo demostraron, yo lo vi, lo capté. Gracias a Dios los hijos con ellos. Bien, vamos a continuar. Y en la última clase que dimos en cuanto al arrebatamiento, ese punto, vimos, ¿no?, todos los pormenores, ¿no?, la figura del rapto, Elías, ¿no?, todos los detalles que circundan antes de, en sentido figurado del rapto, ¿no?, como Enoch caminó con Dios, ¿no?, y hizo cosas agradables, se fue tomado de cuenta, Elías, etc. Luego los pastores usan el rapto la parábola de Levítico, ¿no?, donde vemos factores sobre el cuanto el discernimiento, la racionalidad, ¿no?, el factor sorpresa y el factor desgracia. Se cerró la puerta y después cuando ya se llenaron de aceite, ya cuando, ojo que si es cierto que la parábola pues prácticamente es una retórica para ilustrar una verdad. Y entonces no vamos a entrar en muchos detalles porque una parábola no es para hacer doctrina de cada detalle, sino que hay una idea general que se presenta en sí la parábola. Y entonces ahí nos dice claramente de que la puerta se cerró, la boda se efectuó, y mientras que la boda se efectuaba, entonces las insensatas estaban llenando su lámpara de aceite, buscando santidad, buscando hacer la voluntad de Dios, y después decimos, maestro, ya ábrenos, porque no estamos en santidad, estamos haciendo conforme a tu palabra, tenemos aceite, tenemos unción, nos conozco. No hay reconocimiento. Si respetamos la palabra, no hay reconocimiento para la gente que se queda. Es mi postura. Tal vez haya otras posturas que apoyen de que haya una oportunidad. Tal vez yo estoy equivocado, ojalá, y sea más allá de nuestra postura. Pero yo no me arriesgo. Preferiría decirle al Señor, Señor, me equivoqué al decirle que no había oportunidad a los que se quedaron. Antes que decir, Señor, qué desgracia predicar que había salvación después del rapto, Señor, perdón. Eso será más complicado. Porque uno tiene que apostar, porque la gente y la iglesia fue el tema de Dios, que se pueda esculpir, que se pueda moldear un auténtico temor reverente, respeto reverente a Dios.
No, eso es lo que se trata. Nosotros los pastores, no, estamos en esa línea, porque vamos a tener que dar cuenta por las ovejas. Y el pastor sí está comiendo un riesgo al ponerme así a mí. ¿Por qué? Porque él va a dar cuenta. Yo puedo soltar una herejía encubierta. Usted puede decir, amén, aleluya. Y esa herejía ustedes la pueden condenar. Como dice, ten cuidado de ti la doctrina. Fíjate bien lo que enseñan, porque haciendo hablas tú lo que te escuchas. Pero yo no voy a dar cuenta de ustedes si no están seguros. Porque según Hebreo 10:13, les va a dar cuenta de cómo se llama del árbol de fe. En fin, estas cosas son muy complicadas, ¿no? Pero al menos pues apostamos un poco que en la enseñanza nuestra sentir un poco de respeto a Dios, ¿no? El temor a Dios no es miedo a Dios, es respeto reverente, respeto amoroso a Dios. Entonces, con el temor de Dios el hombre se aparta del pecado, ¿no? Eso es lo que hay que inculcar en la iglesia. En la iglesia inculcar el respeto a Dios, que se obedece la palabra de Dios no por temor a irse al infierno, sino por llamarnos a Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El guardar el mandamiento es una ofrenda de amor a Dios. Cuando usted no miente, le está diciendo a Dios, te amo. Cuando usted no roba, le dice a Dios, te amo Dios. Y él dice, amén. No porque la palabra te amo suelta, sino por los hechos. El contexto es te amo, que está obedeciendo a la palabra de Dios. Bueno, sigamos acá porque no vamos a estar ahí. Sí. Pasamos a la parte segunda del arrebatamiento. Sí, la segunda parte, esa parte ya la dimos. El 4. Ajá. Entonces, hablamos del propósito y la necesidad del arrebatamiento. ¿Por qué es necesario? ¿Cuál es el propósito del arrebatamiento? ¿En qué consiste la necesidad de que haya un levantamiento en la iglesia? Entonces, primeramente, el primer punto, antes de entrar al propósito, entramos a la necesidad del rapto. Punto A es que nos va a librar a su iglesia de la ira de Dios. Ahí vamos a 1 Tesalónica 1:10. Lo vimos, pero vamos a sentar un poquito ahí. 1 Tesalónica 1:10. ¿Alguien lee, por favor? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ajá. Dice Jesús que nos libra de cosa. De la ira. De la ira venidera. Y la gran tribulación es traducida como la ira de Dios. La ira de Dios, ¿no? Entonces, esa ira de Dios fue profetizada por Daniel, por Malaquías y advertida por el apóstol Pablo. Ahora, Malaquías dice lo siguiente, Malaquías capítulo 3, de 2 a 4. Antes de Mateo, 2, 3 a 4. Aquí yo os dañaré la cementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él, y sabréis que yo os envié este mandamiento. Malaquías 3, 2 a 4. Malaquías 2 a 4. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Ya, este texto aquí nos está hablando que cuando el prefacio dice el día del juicio se acerca, ¿verdad? Esto tiene que ver cuando al pueblo israelita se le lava, se le purifica.
se le perfecciona. Por ejemplo, entramos un poquito a la diapositiva, a las 6, entramos a las 6. Ajá, aquí. Acá cuando viene Jesús en la segunda venida, viene a juzgar los que tienen la tribulación, a los judíos de los bautizantes y a los convertidos en tribulación. De que estos convertidos en tribulación vamos a detallar más adelante. Pero los judíos de los bautizantes, ellos fueron purificados para evangelizar. Ellos se arrepintieron, como dice aquí en la profecía de Malaquías. Fueron purificados. Y cuando fueron purificados, entonces se les dio qué cosa, la ordenanza de predicar el evangelio por todo el mundo. Nuevamente leemos aquí 3 de Malaquías, verso 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? O sea, la segunda venida de la tribulación, ¿cierto? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos del Elí. Los afinará como ahora, como plata, y traerán a Jehová a obtener justicia. Ese es el pueblo israelita que va a ser limpiado y purificado en la gran tribulación. Y ahora retrocedemos, por favor, vamos al 4. Y al 4, mientras vamos leyendo Daniel 12, verso 1. Estamos aquí, sí, está bien. Sí. Fue profetizada también por Daniel 12:2. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia a tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Ojo, tu pueblo, todos los que se han escritos en el libro, ¿no? Claro, los que han sido purificados ya, fueron esos judíos que se arrepintieron, fueron purificados, fueron lavados y sus nombres fueron escritos en el libro de la vida, ¿no? Entonces, nos libra de ese tiempo de vida, que va a ser un tiempo que se va a enfocar primeramente a los judíos, que se convirtieron al Señor, que aceptaron que los antepasados se habían equivocado rechazando al Mesías. El 90% de los judíos que son ateos se van a convertir a Cristo. Bien, seguimos, por favor. ¿Ya? También fue advertida la ira advertida de Dios, Romanos 2, 5, 9. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esa es la revelación. Para pagar a cada uno conforme a sus obras, y vida eterna lo que, perseverando en bien, hacer buscar gloria y honra y inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Entonces, Dios nos viene, vamos a la separata, vamos a la diapositiva, entonces para que la necesidad, ¿no?, del rapto es liberar a su iglesia de la ira venidera de Dios, ¿no?, que es la gran tribulación. Punto B, de necesidad: culminar y perfeccionar su obra en su iglesia. Que Él quiere perfeccionar, ¿no?, la obra. O sea que nosotros ya conocemos ya de que Jesús viene con una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, este texto que está acá nos ayuda a visualizar el propósito de Dios antes del rapto. Primera de Filipenses 5:23, donde dice el mismo Dios de paz, dice Primera Tesalónicas 5:23.
nos santifique por completo y todo vuestro ser sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Leemos. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, aquí tenemos que entender que hay dos etapas de purificación. La purificación en cuerpo, en carne, y la purificación en espíritu. Porque cuando venga Cristo en el arrebatamiento, los muertos de Cristo resucitarán primero. Y nosotros ya tenemos un cuerpo ya que se glorifica porque tiene que elevarse a la atmósfera. Allí, cuando estamos en el resto, va a haber una segunda purificación, y la más elemental, la más importante. Y después le explicamos por qué, en el propósito. En el propósito. Pero acá, mientras estamos antes del rapto, tenemos que pasar por un proceso de purificación que nos haga dignos de ser juzgados. ¿Y en qué consiste esto? Más arribita vemos aquí, ¿sí? Vemos en Éxodo 19 hasta 22, dice, acá, estas son las condiciones pre-rapto. Que antes del rapto, ¿cuáles son las condiciones que nos hacen como candidatos fijos para ser levantados? Aquí está, acá está. Leemos lo que dice el versículo 19. Primera Tesalónicas 5, 19. Dice: no apaguéis al espíritu. ¿Qué significa no apagar al espíritu? ¿O qué significa apagar al espíritu? ¿Qué significa? Donde ya no hay ninguna connotación, ninguna reacción del Espíritu Santo en ti, porque ya no está en ti. Y si el Santo no está en nosotros, no somos nada. No somos nada. Por eso no hay que apagar el Santo Espíritu. Por ejemplo, ¿cuál es la llama del Santo Espíritu del creyente? Por decir, la luz con la llama, la luz del Santo Espíritu del creyente tiene 9 focos, ya se lo dije. La llama, la luz del amor, del gozo, la fe, la paz, la paciencia, templanza, bondad, mansedumbre y benignidad. ¿Se apagan esos focos? Tinieblas. Porque es la luz del Santo Espíritu que nos mantiene con vida espiritual. Y entonces el primer requisito para ser dignos de ese arrebatamiento es no apaguemos el Santo Espíritu. Segundo, el 20, dice: no menosprecies las profecías. Note que esta carta se está escribiendo hace 2 milenios. Y cuando habla de las profecías se está refiriendo a la Tanaj, que era el libro de los hebreos, que estaba la ley y los profetas y los escritos. Y las profecías encerraban bastante doctrina. No menosprecie las doctrinas proféticas de la Tanaj, del Antiguo Testamento. O sea, de la ley del Señor, de la ley de Dios. Tercero, dice 21, examinarlo todo y retener lo bueno. O sea, consumir lo bueno, ¿no? Lo que tú puedes ver, puedes ser testigo, puedes ser un espectador de cosas positivas y negativas, pero la acción del creyente, la óptica del creyente es analizar todo y retener lo bueno. Lo demás, desecharlo. Por ejemplo, yo como ser humano tengo defectos. Tengo pecados cualquier, tengo un costal de pecados, pero no de muerte. Entonces, usted me puede ver a mí mis defectos. Yo tengo 99 defectos y tengo una sola virtud. ¿Usted en dónde debe concentrarse en mí, en mis defectos o en mi virtud?
Me examina todo. Pero usted retiene lo bueno de mí. O sea, imita lo positivo, lo constructivo de mí. Lo demás lo negativo y lo rechaza. Es la política espiritual del cristiano. Analizar todo, ¿no? Y concentrarse y tomar. De la persona más mala yo tengo que aprender algo. Una virtud escondida tiene que tener. Dentro del universo, dentro del espectro de toda su maldad, algo bueno. Yo voy a tomar eso bueno, pasa para acá. Porque la Escritura dice, examino todo y retén lo bueno. Bueno, entonces, ahí entramos en el 22 que dice, absteneos de toda especie de mal. De toda cosa que sea negativa, de toda cosa que traiga unas consecuencias pues, contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, cuando hacemos estas cosas, Pablo remata y dice el 23, y entonces, otras traducciones ponen, y entonces hace más colación con los textos superiores, cuando dice, oye, no apagas el Espíritu Santo, no menosprecies la profecía, examina todo, renovelo, absteneos de toda la especie de mal, absteneos, y entonces el mismo Dios de paz te va a santificar por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo será guardado irrepresible para la vida de nuestro Señor Jesucristo. Los requisitos. Pre-arrebatamiento. Así de sencillo. Bien, entonces, vemos que la necesidad, ¿no? Ligar a la iglesia, la vida de Dios, de culminar y perfeccionar la obra de su iglesia. Bien, pero esta es la primera parte, ¿no? Yo hoy hablé de dos partes. A ver, cuando nosotros nos mantenemos en esta limpieza que estoy del 19 a 22, entonces, cuando somos arrebatados, somos nosotros levantados, entonces se aplica el 23. El mismo Dios de paz os santifica por completo. Y todo vuestro ser espiritual será irreprensible para vivir. O sea que en el rapto vamos a una transformación, una purificación excelente, listo para que Cristo levante la bola del poder. Son los pasos. Ahora, en el punto B, que es culminar y perfeccionar a la iglesia, ya es parte de la necesidad del rapto. El rapto se da para liberar a la iglesia de la ira de Dios. El rapto se da para culminar y perfeccionar su obra en la iglesia. Ahora, ¿cuál es el propósito del rapto, del arrebatamiento? Es 1, resucitar la iglesia. 2, transformarla. 3, transportarla. 4, relacionarla. Y 5, compensarla. El propósito. Porque la obra de Cristo no ha culminado. En San Juan vemos claramente cuando Él está ya para expirar, ya segundos antes de entregar el Espíritu, dijo, consumado es. Pero lo que consumió Jesús fue una tarea expiatoria e histórica que ya se dio. Pero la obra de Cristo con la iglesia todavía no ha culminado, señores. No ha culminado. No me está bien. ¿Qué no me está bien? ¿Usted quiere que me alimante también? Ya, entonces, ¿y qué me quedé? Digamos, Jesucristo dijo, ya, gracias, ya no estoy ya viejito, ya a veces ya, me olvido de las interpretaciones, pero no de los textos, a veces me ayuda. Ya. Entonces, cuando dice consumado es, Él consume su obra expiatoria, que ahora es historia, pero faltan 5 obras más que complementar con la iglesia.
O sea que Cristo está comprometido, desde que nos salvó, Cristo se comprometió con su iglesia. Porque tuvo un compromiso con nosotros. ¿Por qué? Porque en el tiempo escatológico postero, Él tiene que resucitar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia que murió, tanto los que hicieron una simbología de Cristo en el Antiguo Testamento, y tanto la época moderna y post-eclesial, desde el tiempo del Pentecostés, todos los que han muerto murieron en pecado, no de muerte, y imperfectos. Ellos no están gozando del paraíso. No. Están en reposo. Daniel, José, Abraham, Pablo, ellos están en reposo. ¿Qué están esperando? Ser resucitados. Ellos están esperando el arrebatamiento. Pablo habló del arrebatamiento. Pablo está esperando. Pablo está con sus vestiduras blancas en los altares de Dios. Está descansando y reposando. Todavía no está en pleno gozo todavía. Pablo está enamoradísimo de Cristo. Pablo quiere casarse con Cristo. Pablo arriba del estatuto de Cristo, no es la esposa de Cristo, ni usted ni yo. Para que se culmine un matrimonio en el Antiguo Testamento, en el pueblo judío, tanto el hombre como la mujer, los novios, tenían que tener certeza, convicción, seguridad y confianza de que la parte contraria no era una parte infiel. Que no estaban coqueteando con otra chica o con otro chico. Porque la primera, algo más. Que Dios te bendiga. Ahí quedamos. Porque para el judío el matrimonio era cosa seria. Y el matrimonio tenía que estar en un contexto, en una plataforma de amor recíproco, de fidelidad recíproca. Y cuando venía una sospecha, la mujer, el novio, una mujer se rompía el desposorio, porque un desposorio era un compromiso a un matrimonio, como lo tenía José con María. Estaban desposados. No tenían relación, estaban en un compromiso matrimonial, estudiándose, viéndose si era propicio casarse con la mujer idónea o con el hombre idóneo. Eso se practicaba en Israel. No sé por qué no se practica en estos tiempos. Si se practicaría, se evitarían tantas cosas, tantas desgracias. Y entonces, nosotros no somos la esposa, no, somos la novia. Y para que Cristo nos entregue el anillo matrimonial, pues tiene que haber pureza en nosotros. No la pureza de esta dispensación, no, la pureza que viene allá, luego de la resurrección y del arrebato, ahí viene la transformación auténtica, complementaria, sin la cual no podemos entrar, tenemos acceso al reino de Dios. Pero el primer compromiso, porque ya Cristo está comprometido con nosotros, ¿sabes? Tiene 5 perspectivas con nosotros, se ha comprometido con la iglesia. Y el primer compromiso con la iglesia es la resurrección. Vamos a la Biblia de 1 Tesalónica 4:16. Y Él es fiel con sus compromisos, no falla. Lea, por favor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La primera obra escatológica, el primer compromiso escatológico de Cristo con su iglesia se llama la resurrección. Se ha comprometido a resucitar a la iglesia. Es decir, si viene mañana, bueno, estamos en vida, la gloria de Dios, no veremos muerte. Porque en la posteridad, muchos no verán muerte cuando vengan a levantar a la iglesia de Cristo. Pero los muertos en Cristo van a estar primero. Entonces, el compromiso de Cristo para con la iglesia
en el futuro, la primera obra católica de Cristo para con su iglesia, el primer compromiso es resucitarnos. Una resurrección. Y la pregunta es, pero ¿por qué hay que resucitar la iglesia? ¿Para qué? Precisamente para transformarla. ¿Pero transformarla de qué? Ahí le vayamos a lo que dice Apocalipsis capítulo 6. Verso 9, ¿no? Dice, Apocalipsis 6, 9 abajo, cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Dios. Aquí vemos almas debajo del altar de Dios. Vemos almas debajo de los altares de Dios. 10. Clamaban a la voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no buscas y vengas nuestra sangre en los que mueren en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el nuevo concierto. O por 11. Se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen, reposasen en los altares de Dios, con vestidura blanca, descansando, reposando, se encuentran los santos hombres y las santas mujeres de Cristo Jesús. Pero ¿por qué tienen que resucitar? Porque ellos murieron en pecado no de muerte. ¿Cómo así? Ahí veamos lo que dice el versículo 10. Estas almas que clamaban. ¿Alguien lee, por favor? Apocalipsis 6, 10. Y clamaban. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Note esto, que es muy importante notar, de que esto se escribió hace 2000 años, pero fue una visión futbolística. Lo que dirá la posteridad de estas almas significa que estas almas cristianas leyeron lo que decía Hebreos. No os venguéis por vosotros mismos, porque mía la venganza, dice Jehová. Al decir a Dios, Señor, ¿hasta cuándo no vengarás? Venganza. Ellos no pedían justicia, sino venganza. Una cosa es pedir justicia y otra cosa es pedir venganza. Pero estas almas, según Juan, la visión, dice que estaban pidiendo venganza. ¿Hasta cuándo no vengarás? O sea que no había por decir, Señor, misericordia con esa gente que nos decapitó. Señor, haga tu voluntad, pero misericordia. Propio de un santo. El santo no es vengativo. El maduro, que es perfecto en griego, no pide venganza. Prefiere llevar a la grave, diciendo que paga un mal con un bien. Como el apóstol Pablo, la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 26, me parece, Festo le dice, estás loco, le dice. Las muchas veces te ven loco. Y loco es un psicópata, ¿no? Es un esquizofrénico. Y decirle psicópata, esquizofrénico, en esa cultura oriental, era como una condena a muerte. Jesús dijo, cualquiera que le dice a su hermano necio, vago, estúpido, idiota, opa, ate, etcétera, loco, quede dispuesto al infierno, porque era duro el término en ese contexto. Mas sin embargo, cuando Pedro le dice a Pablo, le dice, loco, ¿qué le contesta Pablo a Pedro? Excelentísimo. Las muchas letras
esquizofrénico, psicópata. No, no estoy psicópata, ni esquizofrénico, estimado, excelentísimo Festo. Es la postura de un auténtico creyente. Pero vemos aquí venganza. No, todavía falta pulida. Por eso que leemos lo que dice en 1 Tesalónica, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser sea hallado de cosa incorruptible, alma, espíritu y cuerpo, pensamiento e intención irreprensible. No son irreprensibles. Por eso que tienen que resucitar. ¿Para qué? Para que haya una transformación, una purificación total, complementaria, que se perfeccione y potencie a la imagen pura de Dios, prácticamente casi como una impecabilidad. 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. ¿Lo digo? He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Transformación, siga. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ajá, ¿por qué? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Se da cuenta? Que tenemos que resucitar, ¿para qué? ¿Es sencilla la palabra? Para ser transformados. Porque tenemos aquí un cuerpo de muerte, un cuerpo que tiende a pecar con el pensamiento y con el sentimiento. Aunque el creyente en sí, el creyente verdadero, no puede pecar. ¿Por qué? Porque tiene la simiente de Cristo, porque tiene el Santo Espíritu que le convence la duda de que no tiene que hacer esas cosas. El creyente no puede pecar. No que sea impecable solamente uno Dios, sino que el Santo Espíritu nos redarguye a nosotros de juicio, de pecado y justicia. Y la simiente de Dios que nosotros nos evita hacer el mal. Hay un temor reverente a Dios por medio del Santo Espíritu de Dios. El Santo Espíritu de Dios, la función del Santo Espíritu no solamente es redarguirnos y tocar nuestra conciencia a no hacer lo indebido, sino que también el Santo Espíritu nos impulsa a someternos al consejo de Dios. Por eso decíamos de que la persona cuando apaga el Santo Espíritu está expuesto a la desobediencia, está expuesto al pecado. ¿Por qué? Vamos a ver un poquito lo que está diciendo el libro de Ezequiel, capítulo 36, versos 25 y 25. Ezequiel, capítulo 36, 25, 26, 27. Mire la evolución del cambio, la evolución de la transformación y la función del Santo Espíritu de Dios. Ezequiel capítulo 36, Ezequiel 36 de 25 a 27. A ver, ¿quién lee, por favor? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros hijos. El agua limpia figura la sangre de Cristo Jesús, la muerte de Cristo que nos limpia el pecado. Sí. Os daré corazón nuevo. Sí, corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Nuevo carácter, nueva naturaleza. ¿Siga? Quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Sensibilidad. Luego ese corazón ya sale. Quita el corazón de piedra y uno pone una de carne sensible. Se llama sensibilidad espiritual, por obra del Santo Espíritu de Dios. Siga. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Ajá, si uno obedece la palabra de Dios es porque no es guiado por el mal, sino por el bien, porque el Santo Espíritu te conduce, toma el timón de tu vida, toma el timón de tu nave y te dirige hacia la obediencia a la palabra de
Dios. Pero quita a ese piloto que pilotea nuestra vida, pues nos vamos a barranco. Por eso que dice, no apaguéis al Santo Espíritu, ¿no? Y entonces aquí vemos algo interesante de que nuestra naturaleza humana no pecamos porque está el Espíritu en nosotros, pero aún así tenemos un cuerpo que nos hace pecar por el pensamiento. Como habíamos visto ya la evolución de la concupiscencia, ¿no? Que atrae, seduce, etc. ¿No? Y entonces uno va acá. No, dice, lo hago, no lo hago, Espíritu Santo, ayúdame, la vida está así, Señor, limpia mi corazón, Señor, crea en mí un corazón limpio y Espíritu Santo me sostiene. Claro, la lucha espiritual, dice Gálatas capítulo 5, que hay una lucha entre el deseo del Espíritu y el deseo de la carne, comienza así, que es un martirio. Tengo 70 años, ay madrecita, y las luchas son más intensas que cuando era más joven. Ay, ¿quién podrá llegar a este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 7. Ah, 7:24, ¿qué dice? ¿Qué dice? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Verso 19-20. Ahí mismo, 6:19-20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago, lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué era pecador? Dice, el pecado que mora en mí, ¿qué era pecador? No, está hablando de una característica, de un contexto del pecado, que no es un pecado mortal, que te conduce, si no te repito, al infierno, sino un pecado de otra naturaleza, que describe Juan. Primero en Juan, capítulo 3, verso 8. Para ver de qué pecado decía el pecado que mora en mí. ¿Qué tipo de pecado moraba en Pablo? Vamos a ver. Juan 3. Capítulo 3, verso 8. Ya, muy bien. Ahí, ahora vamos a leer lo que dice aquí, más abajo, en el capítulo 1, verso 8. Dice, 1:8, primero Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Muy bien. Ahora, capítulo 3, en el versículo 9, ¿qué dice? 3:9. Sí. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aparentemente vemos una ligera contradicción. Hay una intransigencia doctrinal aparentemente en Pablo que dice que no ha cometido pecado, es mentiroso. Y acá dice que el creyente no puede pecar porque tiene la simiente de Cristo, el Santo Espíritu de Dios. Entonces Pablo no se va diciendo que aclara el asunto del capítulo 5. Capítulo 5, en el versículo 16 y 17. ¿Qué dice? Si alguno viene a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá a Dios, le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pide. Siga. 17. 16, 17. ¿Y 17 qué más? Y a toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahora, leemos lo que dice nuevamente para entender a Juan en su carta. Primero Juan, capítulo 1, verso 8. ¿Qué dice? Dice así. Si decimos, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. verso 10. Si decimos, verso 10 abajito. Sí, abajito. 8, 9, 10. 10. 9. El 10. El 9 dice. Sí, El 10. Ah, ya, el 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando dice, el que dice que no ha cometido, es mentiroso, ¿a qué se refiere? Se refiere a qué pecado. El pecado no de muerte o el pecado de muerte. El pecado no de muerte.
Porque todos cometemos pecados, no de muerte, hasta con intención, no decimos, bueno, siento en mi corazón, no, ayudé a esta hermana se portó mal con mi mamá, se portó mal con mi hija que yo quiero, así que creo que no le voy a dar. Ya verás. Porque te fuiste con la decisión del Santo Espíritu, porque el Santo Espíritu te domina el corazón y te hace sentir que tienes que ayudar a esa persona. Pero tu carne dice, no, recuerda que se puso atrevido con tu mamita, así que no le des ni un sol. Claro, tienes razón, carne. Pecaste. Continúa pagando y contristaste al Santo Espíritu. Y es un pecado no de muerte. Entonces, todos, por propia naturaleza adámica, tenemos esa naturaleza que nos hace pecar, pero no de pecado de muerte, sino no de muerte. Todos nosotros morimos con pecados no de muerte. Los que están arriba, hasta Pablo, que está escribiendo miserable de mí, murió con ese cuerpo miserable, murió. Y su alma cobró esa miseria también. Y su alma tiene que ser, ¿qué cosa? Tiene que ser restaurada, purificada, como dice Pablo, ¿no? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para cuando venga Cristo Jesús. Entonces, estamos viendo aquí la secuencia, vamos al manito lindo, la secuencia del compromiso adquirido por Cristo, por la iglesia, de que murió por nosotros. Que tiene que haber una resurrección, la primera obra de Cristo como compromiso para con su iglesia actual. Resurrección. ¿Para qué resucita la iglesia? Para transformarla. Nuevamente vamos a 1 Corintios 15. En un momento un abril y será de ojos a la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles a el arrebatamiento, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea que el cuerpo va a ser prácticamente inmortal. Porque ya les expliqué la vez pasada, tenemos que cruzar la ionosfera, la estratosfera, y saliendo del globo terráqueo hay rayos desintegradores. Este cuerpo, al salir del órbita terrestre, pues se detiene, pues, y no alcanzamos a entrar, nos derretimos. O sea que tiene que ser un cuerpo muy incorruptible, ¿no? ¿Me dejo entender, no es cierto? Ya. Entonces ahí dice, todo esto ser incorruptible, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esto tiene esto también. Y le voy a ser sincero, me gusta la transparencia, aunque me reste puntos, pero me gusta ser transparente. Muchas veces, en un principio, a la cosa, 20 años atrás, cuando estábamos en formación, todavía ahí tenía como unos 15 años en mi años, ya que me quedé. Pero yo era ambiciosito. Me encantaban los diezmos. Y me especialicé en profesionales. Estuve 20 años trabajando en Talara, en la iglesia del Señor. Y en Talara, en ese tiempo había 2 empresas grandes, Petroperú y Petrotech. Me especialicé en ganar almas para mi denominación y no para el reino de Dios. No miraba a gente humilde, solamente profesionales. Me lo presentaban, amigalizábamos, les invitaba en la iglesia, en el comedor, un lunch, dialogamos de cualquier materia, de ciencia,
historia, de cultura general, etc. Porque yo cuando estuve en la Boda del Canal, mucho tiempo me dediqué al estudio. Aparte de que me gustaba la lectura, cuando estaba en libertad, leía bastante. Y yo paraba con gente anciana, no paraba con humanidad. Me gustaba aprender de la experiencia. Entonces, bueno, había química, de clima verbal, etcétera, de cultura también, y simpatizamos y se acercaban, ¿no? Y decirnos la gente humilde, hasta que una vez estoy delante de Dios, no miento. Vino una hermana, mi hijo pastor, mi hermana murió de cáncer. Y yo le dije a usted hace 3 días, usted había decidido que mi hermana deseaba que usted vaya a cantar alabanzas y orar por ella. Nada más le digo, pastor. Créanme de que un espolón en mi corazón que me duró muchos años. Ahí me di cuenta de que yo estaba haciendo un ejercicio pastoral, pero no tenía el don de pastor, no tenía el corazón de pastor. Donde el pastor se traduce corazón de pastor. Escapar de la vida, pastor. Ahí entendí que estaba haciendo un oficio pastoral, pero no tenía el don pastoral, no tenía el corazón del pastor. Estaba en Punta Arenas predicando, sabiendo que esa abuelita estaba agonizando. Necesitaba un aliento del pastor, un consuelo del pastor. Ahí me di cuenta de mi miseria. Ahí aprendí lo que significa ser un pastor. Ahí entendí que no era mi no, no era mi nada. Los pastores saben la necesidad de economía para la producción de la iglesia, pero los pastores no son ambiciosos. Siempre cuando piensan en Dios, piensan con una perspectiva santa que favorece al reino de Dios a la hora de ser. Lo demás viene por medio. Cometí tantos errores, tantos hierros. Yo pensaba que por mi servicio que hacía tenía que me iba a comer. Qué equivocado estaba. Qué equivocado. Claro que eran pecados no de muerte, pero tremendo pecadote, no de muerte. Dejarte llevar el consejo a una hermana moribunda que por el hecho de ser pobre no habilitaba unos 5 minutos de presencia por estar tocándole a una persona pudiente que tenía vida propia, que tenía gran poder adquisitivo, por intereses, no era digno de un pastorado. Y así tantas cosas nosotros que nos hace prácticamente que nos falta mucho alcanzar esa perfección que no la vamos a alcanzar acá. Tenemos que hacer un esfuerzo y llegamos al 50% de la santidad. El 50% ya depende de Cristo en el rapto. Cuando se arrebate, seremos transformados, incorruptibles en pensamiento, sentimiento y voluntad. Por eso la necesidad, ¿no?, de ser sanitados. ¿Para qué? Para ser transformados. ¿Y para qué Cristo nos tiene que transformar en la segunda obra escatológica? Para una relación, las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9. Leemos. ¿Qué dice? Tenía corazas como corazas de oro. 19. Y el ángel me dijo: escribe bienaventurados a los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ajá. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Ajá, dice 19. Y el ángel me dijo: escribe bienaventurado, o sea, sumamente feliz. Oye, esta palabra impacta. Si usted va al griego, la etimología de bienaventurado, sumamente feliz. Ojo,
sumamente feliz. Ya prácticamente el extremo ya de la felicidad, sumamente feliz. Yo le puedo dar un pequeño testimonio. Cuando recién me convertí al año, porque el primer año de mi conversión hace 36 años, yo nací de nuevo un 27 de septiembre del año 1987 en Calama. Tuve un año que iba a la iglesia, me encantaba la alabanza, pero la alabanza era una alabanza pentecostés, o sea, de los coritos antiguos, ¿no? Cristo me dijo que venía otra vez, ¿no? Bonito, ¿no? Y había la maraquita, había el timbal, la guitarra, sí, las panderetas, ¿no? Y bonito, pero yo como estaba en carne, pues yo entraba en una nueva versión de discoteca moderna. O sea que era traer una discoteca con música chévere. Entonces me gozaba en carne, no en espíritu. Mi gozo era en carne, no era un gozo en el espíritu, porque nosotros nos gozamos en el espíritu. Porque el gozo es fruto del Santo Espíritu de Dios. No es un gozo que sentíamos en una discoteca ni nosotros, es un gozo que sentimos en la presencia de Dios. Gozo del Espíritu. Entonces fue yo ahí, adicto a los tóxicos. Iba bien intoxicado. Y usted sabe, con el tóxico de la música congenia, ¿no? Y era el que más gozoso expresaba. Que los hermanos me decían, oye hermano, te veo en el espíritu bien gozoso, no es en el espíritu, ven cocaína. Y Dios me pudo cambiar, me paró la cabeza, me hundió en una gran moviliza, me habló en un cerro, me habló en mi interior, arrepiéntete, estás pisoteando mi sangre preciosa, me llené de pánico, cuando va por el cerro me hundo. En mi juventud, la policía decomisaba drogas. Y yo a la policía se la decomisaba. Los encaminaba, les quitaba kilos de droga. A los narcos los asaltaba. A delincuentes, testigos de los nombres de esta fe. A bandas, yo solo los asaltaba y les quitaba kilos de droga. Policía, narcos, delincuentes, me buscaron con dinamita y metralleta para destruir. No quería ir nadie. Pero Cristo lo pudo transformar. Pero aún con la transformación nosotros encontramos que hay una naturaleza adámica. Que hay un sello de pecado miserable en mí, que todo este cuerpo es pecado para el apóstol Pablo. Pero ¿qué tipo de pecado está hablando Pablo? Pecado no de muerte. Tuve un cuerpo de pecado, pero no de muerte. Porque Pablo no nos tiraba, no asaltaba, no mataba, sino como ser humano también. Y uno de los grandes pecados no de muerte de Pablo, que era su faná, por si acaso, yo no vivo de sus diezmos. ¿Te pido hijo a Tesalónica? ¿A Efesios Corintios te he pedido? ¿A Colosas? Nunca. De la mía. Y ese mal antecedente, otras naciones no le daban ni un sol a sus dirigentes pastorales. Aprende de Pablo, que Pablo trabaja, cose telas, hace carpas, las vende, aprende de él. Pablo tuvo que arrepentirse. Perdonadme este agravio. El obrero es digno de salario, no podrá gozar al buey que trilla. Se ufanaba mucho, porque así como la experiencia que tuvo Enoch, como la experiencia que la tuvo también el apóstol Pablo, porque en 2 de Corintios 12 está hablando claramente de que fue transportado antes del cielo. Pero ahora, claro, lo da testimonio ya con más humildad. No sé si en cambio de espíritu, un hombre, ¿no? Ya está aprendiendo humildad, pero era bien famoso. Tanto que se le envió un aguijón para que no se enaltece sobremanera. Era orgulloso. Y bien orgulloso. Tanto que tuvo que Dios decir, oye, ese es el tono, ¡pam!
un cachetadón de Satanás, para que baje la guardia y sea más humano. Todos tenemos una naturaleza blanca, por lo cual tenemos que ser pues, transformados en el tiempo, y cuando ya estamos transformados, entonces pasamos ya a la boda del Cordero, que es una relación. Primera de ¿cómo se llama? De Tesalónica 4:17, también habla de este punto. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, entonces, vemos ahí un punto interesante de que Dios nos lleva, nos transporta para relacionarnos en el matrimonio, pero también luego del matrimonio nos lleva a una compensación, que es los premios y recompensas. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso se llama el tribunal Bema. ¿Qué era el tribunal Bema? Era un asiento. Ya les expliqué la pasada, ¿no? Que en las maratones de los griegos, ¿no? Se ponía acá un juez. El juez, ¿no? Era el Bema. Y el juez se ponía casi en la línea del hilo en la cual tenían que cruzar el primer puesto. Entonces se ponía ahí en su silla el tribunal, el juez Bema, y podía decir quién llegó primero, quién segundo y quién tercero, porque las carreras eran estrechas. O sea que no sabía quién iba a ganar porque había 3, 4, 5 que estaban ya cabeceando a la meta. Entonces se ponía en línea y él apuntaba primero, segundo y tercero, para dar los premios acorde a los puestos. Primer puesto, primer premio, segundo puesto, segundo, así. Entonces el tribunal Bema se toma así ¿para qué? Para clasificar la calidad de las obras de la iglesia. Si tú tuviste un servicio de oro, de plata, de piedra preciosa, como también de heno, mano hojarasca, como describe 1 Corintios capítulo 3, que él describe que la obra de cada uno, ya nosotros estamos ya en la boda del Cordero, es decir, ya es una fiesta, hay un vino exquisito, un vino pero de rey de reyes. Tomaremos el mejor vino del universo con Cristo Jesús. Porque Mateo 22 dice, y no lo volveré a tomar hasta que lo beba nuevo, no de nuevo, sino lo beba nuevo. O sea que tipo oilos, porque Israel consumía 2 tipos de vino. El de allí era un vino fermentado que el judío devoto usaba para desinfectar las heridas. Vemos al samaritano, cómo desinfecta las heridas, ¿no? El que había sido saqueado, ¿no? ¿Verdad? Desinfecta con vino, ¿no es cierto? Y saca la costra con el aceite, ¿no? Entonces, ese vino nuevo es tipo oinos, se llama vino no fermentado. Os beberé con vosotros nuevo cuando estemos arriba en el reino con mi Padre. Se está refiriendo a la boda del Cordero. Beberemos un vino exquisito, un vino no fermentado. No, tenemos un cuerpo glorificado que será tan sensible, hipersensible a los sabores, a los olores magníficos del reino. Porque en el reino de Dios arriba el perfume es de Dios. El perfume es celestial, es del paraíso. Lo que se consume allá, la bebida que puede consumirse según la promesa de Jesús, es exquisita. Los ángeles cuando vinieron acá para visitar a Lot,
Comieron, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Jesús cuando resucitó estuvo acá en tierra, comió. ¿Habrá cena arriba? Claro, la cena del Cordero, claro. Una comida, pero que ni siquiera nos imaginamos. Exquisiteces. Y ahí ya hemos pasado ya nosotros la posteridad, hermano, y nos reconocemos y mira que vale la pena esforzarse. Vale la pena hacer, exaltar todo y retenerlo bueno y apartarnos de toda especie de mal. Vale la pena que estamos con un gozo inefable aquí. Entonces, y de ahí viene la recompensa. Fulano de tal. Amén, mi Dios. Proyector. 1 Corintios capítulo 3. Capítulo 3. 13 no 3. ¿Sí? Capítulo 13. En el versículo 12. Primeramente el 8 para entrar a la idea. ¿Ya? A ver, lea el 8 por favor. Dice, y el que planta y el que riega, Sino Dios. la misma cosa. ¿Ya? Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme Las recompensas en la hora de la premiación, vamos a la carátula, va a ser de acuerdo conforme a su obra. Y ahora acá explica más Pablo cuando dice, voy a leer lo que dice en el versículo 12, y sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. O sea que aquí está hablando de dos categorías de obra: el servicio de la iglesia cuando estaba con vida. Hay servicios que están clasificados como un servicio de oro, de plata y piedra preciosa. Pero hay servicios que están clasificados como si son de madera, de heno, de hojarasca. Y la figura acá, para poder entender, es figurativo el asunto, ¿no? Es que van a hacer esas obras de oro y de madera, van a ser sometidas a un horno, Si nosotros metemos los metales aquí en un horno, salen purificados, libres de escoria, purificados. Pero si metemos al horno madera, ¿y no para qué sale? Ceniza, no sale nada. Perfecto. Las obras de oro, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las obras de heno de madera? Somos salvos por la fe, no por obras. ¿Estamos de acuerdo? Pero por las obras seremos recompensados. Tradicional. Entonces, uno puede decir, tú eres salvo, y gloria al Señor, y trabajaste bastante, ¿no? Pilas, activo, etc., ¿no? Y entonces, eres salvo ya, gloria a Dios, y ya estás en la obra del Cordero, y de repente te llama, y estás pensando, mira qué tremendo premiazo, qué recompensa me han dado, el pastor Abraham me han dado un capuchino de Dios, hermanos. Porque allí Dios va a conceder los deseos de nuestro corazón. ¿Qué me tocará a mí? Porque yo he trabajado más que el pastor fulano. Dios sabe que he trabajado. Muy bien. Fulano de tal. ¡Amén! Proyecto. Tus obras fueron hartas, pero tengo contra ti algo. Que tus obras carecieron de amor. Serviste por figuretear. Te encantaba el aplauso. Te encantaban las loas, las alabanzas, los excelentes criterios sobre tu actividad servicial. Y también servías y no por. Por lo tanto, tus servicios son de heno, de madera, de hojarasca. Siéntate
Y sigue disfrutando. Leemos acá. Seguimos. Versículo 13. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que solidificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien alguno será salvo. Salvo pero sin recompensa. Qué diferencia, ¿no? Sí, por la fe, basta la fe para que sea salvo, aleluya. Pero por amor sin recompensa. Esa es la diferencia. Que muchos estarán arriba, ¿no? Felices, ¿no? Gloria a Dios. Mira qué hermosa recompensa que recibió la hermana Margarita. Yo no, eso le pasa por ti. Lo importante es que estoy aquí, soy salvo. Eso es lo más importante. Es lo más importante. Entonces, nuevamente para concluir, viene entonces el propósito de la necesidad del arrebatamiento. La necesidad es para librar a la iglesia de la ira de Dios, que ha sido ira profetizada y advertida. Punto B, la necesidad es culminar y perfeccionar su obra en la iglesia. Y el punto 2 del propósito es, ¿para qué? Para transformar. ¿Para qué? Para transportar. ¿Para qué? Relacionar. Matrimonio. ¿Para qué? Para compensar. Luego pasamos de eso a la segunda venida de Cristo. La otra. Si todavía tenemos un pequeño tiempo. La gran tribulación. Cercano está el día grande de Jehová. Gritará allí valiente. Día de ira, de angustia. Ni la plata, ni el oro, ni el dólar, ni el euro podrá librarnos en el día de la ira de Jehová. Sofonías 1:14. Ahí los millonarios no le va a haber de nada a sus obras. De nada. Desde el día de la ira de Dios. Ahora, hay día de ira, de angustia. Gritará el valiente, dice la Biblia. Habrá destrucción apresurada, tinieblas, tribulación, sangre derramada, carne como estiércol. Tiempo de ira y angustia en dos extremos. En dos extremos. ¿Por qué decimos de que hay en la gran tribulación habrá tiempo de angustia y de la ira de Dios en los extremos? ¿Por qué? Porque la ira de Dios en la gran tribulación no solamente viene de Cristo Jesús de Dios, sino que hará de sacar. Que la gente que se queda va a sufrir una doble ira. ¿De quién? No solamente de Dios, del mismísimo Satanás. Apocalipsis 12. Vamos. Sí. Está usted con la ira de Dios. Y la ira dice, ay, padre, ¿qué hace? Imagínense. 12. Apocalipsis 12. 12. Por lo cual alegraos los cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Con gran ira. Un reflejo de la ira de Dios, de la ira de Satanás. Capítulo 9. Sí, Apocalipsis. Verso 3. ¿13? 9:13. Y del humo salieron las costas sobre la tierra, se le dio poder como tiene poder los escorpiones en la tierra. Y se le mandó que no hallanse en la isla de la tierra ni a cosa de alguna ni ninguno, sino solamente los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les puedo que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y el tormento era como tormento de escorpión cuando hiera el hombre.
En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y avanzarán a morir, pero la muerte huirá de ellos. La muerte huirá de ellos. El 3, y el humo serán langostas, demonios, sobre la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a ver. Para torturar. Se levantó que no traes a la tierra, ni vamos a ver alguna ni número, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios. O sea que no me toquen, demonios, no me toquen a los israelitas ni tampoco a la gente que se ha convertido en Cristo Jesús. Porque el evangelio se va a predicar. Dice en Mateo 25 Jesús está hablando, dice que el evangelio será predicado por todo el mundo. No es en este tiempo, es en el tiempo de la tribulación. Cuando dice ahí, dice no, y el amor de muchos se enfriará, y la maldad se multiplicará. O sea que estos tipos de maldad que estamos viendo de cada día es más evolutivo, más creciente, no es nada. La maldad en el tiempo de Dios se pasa en metástasis espiritual. Usted sabe que una metástasis es un cáncer que ha comprometido ya a varios órganos. Y esa metástasis en su máximo, digamos, ya en el colmo, ya en el exceso de la maldad, se va a manifestar en el tiempo de la gran tribulación. Habrá corrupción nunca antes vista. Habrá maldad que aún a convertido dice que se le va a opacar el corazón de tanta maldad. Ese es los tiempos que se predicará el evangelio por los convertidos, por los judíos que se convirtieron en Cristo Jesús. Entonces, estos tormentos que van a pasar también en la ira de Satanás y por otro lado la ira de Dios. O sea, prácticamente el que va a hacer sufrir en la gran tribulación es como que está metido, es el relleno del sándwich, de una tapa de la ira de Dios y una tapa de la ira del diablo, así, traicionado. Qué terribles momentos, qué terribles momentos, ¿no? Pasamos a la otra. Disculpe, la iglesia ya no va a estar en el... No, qué va, hermano lindo. Ahorita se va a ir de vacaciones. Claro, porque Él nos libra de eso, de la ira de Dios y también nos libra de la ira del diablo. Ojo. El arrebatamiento, el rapto, nos libra de la ira de Dios y de la ira de Satanás, como estamos leyendo nosotros, ¿o no? Porque estamos hablando conforme a la palabra de Dios. Acá no hay hipótesis ni probabilidades. Cuando Él lo hace, se explica. Probablemente, digo yo, no el Señor, dijo Pablo. Dice el Señor, no yo, dijo Pablo. Bien. Entonces, entramos a la segunda venida de Cristo porque Cristo aparece al final, en el 7º año de la tribulación. ¿Cuál es el propósito de la segunda venida de Cristo? Bíblicamente aquí está. Está condensado el propósito, así como el rapto, el arrebatamiento tiene un propósito que hemos estudiado, también la segunda venida tiene un propósito. Y el propósito es, uno, apresar a los agentes de Satanás, que eran la bestia y el falso profeta. Viene con esa visión ya. Eso es lo que está diciendo el Dios de Apocalipsis 9. Vamos un momentito. Apocalipsis 19. Dice así. ¿Sí? Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. Siga. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Claro, se le una guerra, la guerra de Armagedón, ¿no? Ahí Jesús, alguna iglesia dice que viene con la iglesia con nosotros y peleamos también, ¿sí?
Porque más adelante nos dice, más atrás nos dice de que pelearán por el Cordero, el pueblo de Israel. Y los que están con él son llamados, escogidos y fieles en la iglesia. Bien. Entonces viene para empezar a los agentes de Satanás. Segundo, destruir los sellados. En el versículo 21 dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, Cristo. O sea que todos los que se dejaron sellar, muertos. ¿Quién lo destruyó? El propio Cristo. ¿Por qué lo que se hace? Porque acá dice, lo dice, mire el 20 dice: y la bestia fue pesada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado la imagen. Reciben la imagen y adoran a la bestia, Satanás. Entonces 21 dice: los demás fueron muertos por espada, o sea que fueron muertos, exterminados por Cristo Jesús. Todos los que adoraban a la bestia y fueron sellados por el sello de la bestia. O sea que el propósito de la segunda venida de Cristo, primero es apresar a los agentes de Satanás, volverles, etc. Segundo, destruir los sellados. 3, encerrar a Satanás por un milenio. Leemos acá capítulo 20. Verso 1 al 3 dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua que se a Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años después de todo esto. Entonces entramos acá para encerrar a Satanás un milenio. Luego, a resucitar a sus fieles en la tribulación. O sea que en la tribulación murieron los fieles, murieron los judíos convertidos y murieron la gente que se entregó a Cristo cuando se predicó el Evangelio por medio de los judíos. Los judíos ganarán grandes masas de gente inconversa, y esa masa ganada va a poner la cabeza. Ellos son los que van a ser salvos. La iglesia que se quedó, hay que pensar bien, hay que pensar en la parábola de Cristo, donde se cierra la puerta, se tranca la puerta, hay un fiestón adentro, mientras que la de allá está en la tribulación, y después que ya están en santidad, que ya pagan lo que deben, que ya no hacen indebido, que esto, lo otro, por acá, por allá. Entonces dice: Señor, ya estamos cumpliendo con tu palabra. No me digas que bien, pero no os conozco, no tengo comunión con ustedes. Hablamos del conocimiento de la iglesia que se quedó. ¿Que acaso los que están en la tribulación, que la vida que se queda, que ¿cómo queda? ¿Queda como la novia o la esposa del Cordero? ¿Cómo queda? Queda como nada. Porque ya tiene su iglesia, ya se casó con su iglesia. Lo demás de su iglesia. Cristo se casa con su iglesia. Y cuando el matrimonio de Cristo con la iglesia se da en el arrebatamiento. Por eso que hemos visto claramente, ¿no? Los pasos, ¿no? La resurrección, ¿no? La transformación, la transportación, la relación, la prevención. ¿Hemos visto, no? Hay que meditar. Claro que respetuosamente respetamos la posición, la postura de exegetas, y que dicen que hay una. Ojalá que ellos tengan razón y yo me haya equivocado. Ojalá. Yo prefiero 1000 veces equivocarme que ellos tengan razón. Porque si mucha gente está creyendo que hay oportunidad de salvación, poner la cabeza, entonces, no, ¿qué importa si me quedo? Pues pongo la cabeza en la fundación y punto, y voy con Cristo. Así que no te preocupes, espérenme bastante. No te preocupes, después de pago. ¿Me hago entender? Y versículo 42.
simbólico, en mi opinión. Pero es el pueblo total que abraza, porque si dividimos 144 entre 12, da 12. 12 por 12, 144. Significa que son de las 12 tribus de Israel, 12. O sea, la totalidad de Israel se la salva. Y se cumple la profecía. ¿Por qué? Romanos 11. Romanos 11. En el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ya ha acontecido a Israel el crecimiento, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Todo Israel, los 144 simbolizados en las 12 tribus. Ahora vamos a Daniel capítulo 12. Capítulo 1, sí. 12:1, verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Tu pueblo. Hay unos gentiles, Estamos en el Antiguo Testamento. La profecía es para los judíos, los hebreos. Los judíos con su arrepentimiento se reconciliarán con Cristo en la tribulación. Predicarán la palabra por todo el continente. Perderán cabeza. Ganarán muchas almas. Mucha gente que no es judía, que es gentil, de no nacionalidad hebrea, se convertirá. Serán fieles. Serán muertos también, pero Jesús los resucitará a ellos. ¿Para qué? Vamos a esto, para establecer el reino milenial. Ahora, 4. Resucitar a los fieles en la tribulación. A los judíos evangelizantes. Apocalipsis 24, primera parte. 24. Sí. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Ya, muy bien. Acá viene el 4 que dice: lo que compete a los judíos evangelizantes, está aquí en esta primera parte, el 4, vi tronos que se sentaron sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra. Esto es lo que predicaron la palabra, que fueron los judíos evangelizantes. Y luego la segunda parte, que compete a los, ¿cómo se llaman? Los convertidos de la tribulación, dice: los que no habían adorado a la bestia de su imagen y que no recibieron la marca. Estos fueron ¿qué cosa? Las personas que se convirtieron con el evangelio que predicaron los judíos. No transaron con la bestia ni con el falso profeta. Fueron fieles. Entonces, el propósito de la segunda venida, vemos que viene a resucitar a sus fieles en la tribulación. Los fieles judíos que no se rindieron, que predicaron el evangelio cuando las papas quemaban. Que estamos viendo las noticias, ¿no? Cómo hay decapitamiento, cómo decapitan a la gente que predica el evangelio, el que estuvo en lo queman vivo. ¿O no? Va a ser peor en la tribulación. Va a haber valentía y coraje del judío. Serán torturados. O sea, los judíos son los que van a predicar. Los judíos, porque ellos conocen que el judío me van a perdonar. Ha leído más veces que nosotros el Nuevo Testamento.
para concatenar esas ideas de que Jesucristo era un impostor en el Hijo de Dios. El judío te discute del Nuevo Testamento, te conoce de cabo a rabo del Nuevo Testamento. Son gente estudiosa, gente analítica, conoce la palabra. Cuando ven, mira, nos equivocamos, los antepasados se equivocaron, Jesús ha venido, ya había venido ya, porque ya en el acto, ahí pinta el judío, era verdad, Cristo se llevó a su iglesia, ahí se va a convertir en la tribulación, pues. Porque el rapto se me olvidó, recién sale la idea de un estos, que el rapto provocó que el judío diga, me equivoqué, y se convierta. ¿Cómo la ven? Y van a creer. Entonces, el cuarto motivo de visitar a los fieles, tanto los judíos evangelizantes como los que se convirtieron en la tribulación. Y 5, establecer el nominal. 24. Dice así: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Sí. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a imagen, y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. Ajá. Vine a establecer las bases para luego de apresar a esa gente, luego de destruir los sellados, luego de encerrar a Satanás, luego de librar los de tribulación y establecer las bases del reino de Dios. Ahí estaremos nosotros. La verdad es que me hubiese gustado estar un mes más con ustedes, de gratis, porque yo aprendo aquí también. Y le doy gracias a usted, al pastor, por esta oportunidad de poder incrementar y desarrollar más mi conocimiento, porque me veo forzado a analizar más para encontrar las ideas frescas de la palabra de Dios. Son ustedes una bendición en mi vida. Les agradezco mucho. Les amo. Así que cualquier cosa, estamos por internet. Y mañana, pastor, les voy a pasar las notas también de los hermanos en un inconveniente, como ya le expliqué al hermano César, de los virus que me borró toda la información, ¿no? Para entregar las notas a los hermanos. Y los hermanos que no han podido hacer, tienen opción todavía. Tienen opción en su familia. Hijito, sácame por internet estas diapositivas para desarrollar. Ayúdame a desarrollar, estudia junto conmigo, como que aprovecha que evangeliza y enseña también a tu familia. Lo desarrolla, le saca fotos, me las manda y yo lo cualifico y mando las notas al pastor. La idea es que todos sean identificados. Hermanos, gracias, para mí ha sido un deleite y un placer espiritual estar trabajando con ustedes en esta área apocalíptica y escatológica. Ojalá que haya en el futuro oportunidad para estar nuevamente con ustedes. Que se les bendiga, los amo. Gracias. Verdaderamente hablar de escatología es un tema bastante amplio y el tema de la clase que tenemos prácticamente es un pauta solamente de lo que verdaderamente encierra el mensaje de este libro. Y damos gracias por acá. Entonces es importante, vamos a estar viendo programando el tema de escatología, es amplio y también es bueno conocer, para que podamos de alguna manera conocer y prepararnos también de verdad para las cosas que nos bien. Agradecemos a Cielo, que agradecemos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a tener 2 semanas de lapsus para empezar el otro curso. Así que tenemos 2 semanas, prepárense, saquen ánimos, nuevas fuerzas para seguir el estudio bíblico. Son 10 libros, estamos a la mitad del tiempo. Entonces, y los hermanos que no han llevado los cursos anteriores, vamos a volverlo a retomar después, vamos a volverlo porque es importante
El primer tema, el primer libro que se llevó es con respecto a lo que es un poco de homilética. Entonces es importante para nosotros interpretación bíblica. Es importante. Entonces, hermanos, vayamos preparando, no nos desanimemos, al contrario, preparémonos para que las almas sean enseñadas a través de nosotros. Vamos a poner de pie, amados hermanos. Tan tristes, por favor. Muy bien, vamos a orar. No nos desanimemos. Sigamos adelante. Por ejemplo,